Hoy quiero hablarles de una sombra que no se quita con maquillaje, ni siquiera con aplausos. Hoy quiero contarles de la niña que yo fui, que aprendió a peinarse el alma después de cada jalón de pelo. Bienvenidos a Cuca y sus sombras. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un tema también que toca muchísimas fibras y es el tema del bullying y del acoso. Y yo te pregunto, así como cuando uno pregunta, ¿te han hecho sentir mal? ¿Te han dicho que no encajas porque eres defectuoso? ¿Que hay algo en ti que no cuadra porque la sociedad dice que lo bonito y lo hermoso es este parámetro y tú no entras ahí y por lo tanto te han señalado y se han burlado de ti? Yo sí, desde pequeña empecé a sufrir bullying por ser como era, por ser diferente, por tener el cabello diferente, el color de piel diferente, pero sobre todo por pensar diferente. ¿Y eso a qué me llevó? A muchísimos cambios, a muchísimos traumas, porque saben que cuando a ti te hacen algo repetitivamente y en la etapa de niño, que es cuando tú empiezas a grabar en tu inconsciente todas esas frases, todas esas memorias que te dice la gente, tus padres, tus hermanos, pues tú terminas por creértelo y terminas diciendo, ok, yo soy defectuosa, yo soy diferente y eso no gusta. Yo me sentí así y mi periodo de vida fue muy retante, pero logré salir de ahí. Y quiero contarte cómo fue el paso A al paso B y del paso B al paso C. Y si tú te identificas con este episodio, entonces esto es para ti. Así que preparen crispetas, no mentiras, preparen crispetas, no preparen pañuelos. Porque lo que vamos a hablar de verdad es importante. Aprovechando el tema del bullying en cierto reality y todo lo que hemos venido pasando en redes sociales y en la vida cotidiana, que hasta la actualidad me sigue pasando, pues vamos a tocar este tema y vamos a hablar del tema. Porque no estoy de acuerdo para nada y no aplaudo el bullying en ninguna de sus facetas. Porque yo lo viví, porque en algún momento yo también lo hice y porque al final los únicos que sufrimos somos nosotros, porque la vida no se queda con nada, todo lo coge y te lo regresa el doble, el triple, mejor dicho, porque en la cábala, y siempre se los he dicho, existe la ley del opuesto. Lo que haces no tan bueno, se te revierte y lo empiezas a vivir en positivo. ¿Sí? En positivo es que vas a empezar a vivir esto para que aprendas lo que está pasando y luego viene la recompensa. Pues resulta que cuando yo era muy niña, según tengo uso de razón, porque yo no me acuerdo muy bien de a qué edad empezó esto, pero yo me sentía muy vulnerable cuando era niña. Yo era una niña alegre, la verdad, pues yo tenía mis padres, yo jugaba con mis hermanas, le cantaba mucho canciones a mi mamá, pero llega un momento en el que ellos se separan por cuestiones de la vida, por cosas del destino, ellos se separan, se va mi mejor amiga, que es mi mamá, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio de Cuca y sus sombras, y empiezo a caer en una baja autoestima, empiezo a caer en una necesidad profunda de estar con los demás, en una incomprensión, en una falta de afecto maternal y paternal, porque mi papá la verdad es que nunca ha sido un hombre muy cariñoso, pero no lo veo como algo malo, esa es su personalidad, él tiene sus maneras de mostrar su amor y su lenguaje del amor y yo así lo acepto y lo amo. Pero en ese entonces, pues yo era muy niña y no entendía muchas cosas. Y cuando yo iba al colegio,
los compañeros que llegaron a enterarse que mis padres se habían separado, pues empezaron a hacerme bullying con eso y a decirme que yo era una niña que no tenía papás, pues que no tenía un matrimonio ideal porque pues mis papás se habían separado. Y me hacían mucha bulla con eso. Recuerdo también que mis compañeros, como yo, la verdad yo siempre he sido una niña que no me ha gustado pelear. Yo me vine a volver peleona de grande y eso que a estas alturas ya no peleo, me defiendo, pero me defiendo con gallardía y elegancia, mi amor, porque primero muerta que bombardeada. Entonces, prosigamos. Resulta que a mí me daba mucho miedo defenderme y yo era muy débil, o sea, muy débil de poco carácter. Y mis compañeros se aprovechaban de eso y recuerdo mucho que ellos hacían daños en el salón. En esa época las profesoras le pegaban a uno su reglazo, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo, los de la generación de 30 y pico para arriba, 35, 36, nos tocó esa época en que los profesores le pegaban a uno con la regla, habían profesoras que pegaban con correa, las benditas osadas. ¿Ah? Es que pegándole a uno con la correa. ¿A vos te pegaron con correa? ¿A vos te dieron con correa? Yo, a todos nos dieron con correa en el colegio, las benditas esas que no eran nuestras mamás, qué fuerte. Entonces, ¿qué hacían mis compañeros? En ese entonces yo estaba en el jardín, pues ya iba a pasar a primero de primaria, y ellos, por ejemplo, regaban el alcohol, o sacaban las tizas y las quebraban, porque en ese entonces no habían marcadores, las tizas, y las quebraban, o rayaban todo el tablero, o le ponían la aguja a la profesora en el asiento, y ellos me culpaban a mí. Cuando llegaban las profesoras decían, ¿quién fue? Fue Estefanía. En ese entonces yo no era Cuca, yo era Estefanía. Entonces, fue Estefanía, fue Estefanía. Entonces me acuerdo que los chicos me cogían de mi bello cabello afro y me lo alaban, y me cogían de la mandíbula y me decían, si tú dices algo, le vamos a pegar a tu hermana, porque mis hermanas estudiaban conmigo. Entonces, pues claro, era muy fuerte y yo pues me quedaba callada y me ganaba mi reglazo, mi correazo, que la profesora me sacara a la esquina del tablero, sin yo haber hecho absolutamente nada. Cuando salíamos al descanso, recuerdo mucho que ellos cogían y se robaban mi comida, o sea, se me sentaban a los lados y me cogían la comida que me había enviado mi mamá y me decían que si yo decía algo me pegaban, ¿ya? Entonces pues yo me quedaba sin comer en el descanso, o me cogían todos que la lleva y empezaban a estrujarme, empezaban a pegarme, a empujarme para que yo me cayera al suelo. O sea, para mí fue una época en el jardín muy tortuoso, pues yo no entendía por qué a mí me la montaban y pues tampoco era capaz de contarle a mi mamá y a mi papá porque me daba miedo pues que estos niños le fueran a hacer algo a mi mamá o a mi papá. Y la verdad, mi cabello, mi tono de piel era el objetivo principal, el blanco de la burla, era eso. Me decían negra fea porque yo de niña era muy feíta, o sea, yo era el patito feo, ¿sí? Entonces, pues la gente no, mis compañeros me decían que ellos no podían entender por qué había una mujer tan fea como yo. Entonces, pues yo me retraía mucho, esto me... Piensas que lo has entendido y no, todavía te mueve fibras. Yo la verdad no entendía por qué yo era fea, pero yo nunca fui capaz de decirle a mi mamá, mami, ¿por qué soy fea? No, porque mi mamá, pues para los papás uno siempre es muy lindo, uno es lo más hermoso de la casa, pero mis compañeros no lo creían así. Y esto sucedió hasta que, pues, después de que mis papás volvieron, cuando mis papás vuelven del divorcio y se dan cuenta que se aman y no pueden vivir el uno sin el otro, que se habían dejado por
por cosas que no eran ciertas, por un complot que hubo en la familia, pero eso se los cuento después, en otro capítulo. Regresamos a vivir juntos todos otra vez y nos fuimos a vivir a un conjunto cerrado, y dentro del conjunto yo empecé a conocer amigos nuevos. Realmente yo estaba muy contenta porque había dejado eso atrás, había dejado mis compañeros porque me cambiaron de colegio, mis compañeros del otro colegio habían quedado por allá atrás, yo estaba súper contenta, yo decía amigos nuevos, qué rico, bacano, ¡yujú! Yo decía excelente, pero no, resulta que eso apenas era el comienzo. Tenía 8 años cuando regreso a vivir a esa nueva unidad que mi papá nos consiguió a todos. Y empiezo a salir a jugar con mis amiguitas, que para mí eran como muy lindas conmigo al principio, pero con los días, con las semanas, pues me di cuenta que me hacían el feo, que me dejaban a un lado, que no me invitaban a jugar. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces yo me les acercaba y les decía, chicas, ¿por qué no quieren jugar conmigo? ¿Por qué no quieren? Así como cuando uno no se quiere, cuando a uno le falta amor propio en su niñez y uno va y les dice, yo quiero ser tu amiga, ¿por qué no eres mi amiga? Bueno, eso era lo que yo hacía y ellas se burlaban de mí. Me decían, no, porque tú eres fea. Y a nosotros no nos gusta andar con niñas feas. Y yo decía, otra vez, vuelve la mula al trigo. La verdad es que mis dientecitos eran muy feitos porque yo tuve un accidente, yo me caí de una bicicleta en una loma y me volví miércoles la cara, se me cayeron 2 dientes y de por sí eran torcidos y se me cayeron los dientes, me borré la nariz, me borré pues como parte del rostro, entonces eso me afectó muchísimo en mi autoestima porque yo decía, bueno, pues yo soy diferente, pero pues tampoco creo que sea tan fea, o sea, tampoco pues creo que sea tan horrorosa, ¿no? Y yo llegaba a mi casa y me miraba al espejo y decía, yo soy horrible, yo soy lo más feo que hay, o sea, a mí nadie me quiere porque yo soy fea. Y yo le decía a Dios, ¿para qué me creaste tan fea? No entiendo por qué me creaste tan fea. Nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere salir conmigo. ¿Por qué me hiciste así? Pues me hubieras dejado por allá contigo. O sea, ¿qué es eso? Entonces, empecé como a querer peinarme. Mi mamá empezó a alisarme el cabello. Ella también porque ella es de cabello ondulado, entonces ella también se lo alisa. Pero no importaba lo que hicieran, las chicas siempre se burlaban de mí. Un día estaba montando columpio y quise defenderme, de verdad estaba cansada y le dije a la niña, no me molestes más, o sea, déjame tranquila, yo a ti no te estoy haciendo nada. Y ella me dijo, ¿cómo me está contestando? Y como el parque, en ese entonces el parque no era de pasto, sino de piedritas, esas piedritas chiquiticas, pues ella y sus 2 amigos, los 2 niños, cogieron esas piedras y yo estaba montando en el columpio y me empezaron a tirar piedras. Y me cayó una piedra en la cabeza, otra piedra me cayó aquí en la frente y me hicieron caer del columpio a punta de piedra. Y luego la chica me cayó de encima y me empezó a mechonear, empezó a coger el pelo, a mechonearme y me rasgó el vestido, me rompió el vestido. Así como el capítulo de la Cenicienta, cuando llegan las hermanas y le vuelven mierda el vestido. Bueno, así me pasó en el parque. Y yo la verdad terminé muy afectada, vino mi hermana y ellos salieron corriendo y vino mi hermana y me vio así y me subió al apartamento. Y le dijo a mis papás lo que había pasado. Mi papá estaba súper indignado. Dijo, ¿cómo así? ¿Quién le hizo esto? Mi mamá no paraba de llorar.
y decía, no, mamita, ¿por qué me la tienen que tratar así, Leopoldo? Entonces, pues mi papá, así se llama Leopoldo, él bajó conmigo, pero emberracadísimo, y se fue conmigo de la mano a buscar a la peladita que me había hecho esto. Pues la peladita estaba con el combo. O sea, eran por ahí unas 10 personas de puros niñitos y el hermano mayor. Y la peladita, pero cagada. O sea, ella dijo no, y mi papá, que en ese entonces era un negro, así, un yanqui bien parado. Llegamos y el hermano llega y le dice, don Leopoldo, venga, le explico. Y mi papá me dice, ¿esa es la niña que le pegó a usted? Y entonces yo le dije, sí. Y el muchacho dijo, don Leopoldo, y él dijo, joven, qué pena, no es con usted. ¿Ella fue la niña que te pegó? Y yo, sí. Ok, niña, que esté muy bien. Y se fue, no le dijo nada, no le dijo nada. Se fue conmigo para la casa y me dijo, ¿usted por qué no se defendió? ¿Usted se dejó pegar de esa niña? ¿Por qué no se defendió? Y me pegó, qué regañada, pero sé que no lo hizo por mal. Yo sé que él, en su miedo de no verme así y que yo aprendiera a ser fuerte, porque si algo le agradezco a mi papá es que me haya inculcado la fuerza de defenderme, de saber lo que valgo frente a la vida y no dejarme derrotar. Eso me lo ha enseñado él y se lo agradezco infinitamente. Yo básicamente quedé peor. Dije, papá, ¿por qué no me defendió? O sea, no entendía en ese momento que lo que él quería era que yo fuera fuerte. Pero en ese momento dije, él, ¿por qué no me defendió? ¿Por qué no me auxilió? O sea, ¿esto qué fue? Y pasaron los días. Y como las niñas se dieron cuenta que mi papá no les dijo nada, ni a los papás de ellas ni nada, pues ellas siguieron. Cada que les daba la gana me mechoneaban, cada que les daba la gana me pegaban, cada que les daba la gana me insultaban. Y yo no podía decir nada porque si yo decía algo mi papá me iba a regañar. Entonces yo llegaba a la casa toda así como el pelo, como una vez llegué con... Pues yo me río, pero una vez llegué con una cáscara de naranja en el pelo, toda mechoneada y con una cáscara de naranja. Y entré y mi hermana, Diana, me dice, ¿otra vez? Y yo, sí, otra vez. Y yo llegué llorando porque, ¿cuál fue la connotación de la mechoneada? Pues resulta que teníamos una amiga que era como la líder del combo, ¿no? Como la líder de la manada. Y ella se había ido de paseo. Cuando vuelve, la chica le inventa una historia que yo había dicho de ella no sé qué vuelta, que yo había rajado de ella no sé qué vaina. Entonces la niña viene y me dice, ¿que tú dijiste que yo? No, yo no he dicho nada, pues como así, yo no, sí, tú fuiste, y las otras niñas, sí, ella fue, entonces ella vino y me mechoneó, se estaba comiendo una mandarina y me mechoneó y de paso me dejó la cáscara de la mandarina en el pelo. Pero lo más duro es que, después les cuento, primero vamos a un corte comercial. Pero ahora, como yo tengo el rostro del $1.000.000, así mismo me dejó mi maquilladora. ¿Qué tal el talento que tiene esta mujer para maquillar? Definitivamente no hay mujer fea sino mal maquillada, no mentiras. Yo me veo hermosa hasta recién levantada, me da mucha pena con ustedes. Pero ella de verdad hace un trabajo excelente, le mando un beso enorme. Y si tú también quieres que tu marca salga en Cuca y sus sombras, no es sino que escriba el correo y listo, aquí va a estar tu marca. Ahora sí, retomando, ahí está memoria mía, yo por dónde fue que me quedé, así, en la que me puso la cáscara de mandarina en el pelo. Yo llego a la casa
Y sale mi papá y me ve así toda mechoneada, vuelta nada, y me dice, se queda así, ya me iba a regañar y le digo yo, usted no se imagina ya cómo quedó. ¡Ay, ella quedó peor! Te viera, la dejé vuelta nada yo. Y mi papá, entonces sí se defendió. Y yo, obvio, yo me defendí. Él me dijo, bueno, mamita, si es que me gusta, que sea fuerte. Mentira, yo no era capaz de pegarle ni a una mosca. Yo nunca he sido capaz de irme a los golpes con nadie. Me da terror, me da miedo, no sé, no soy capaz. Como por qué yo tenía que pelear, tenía que agarrarme con alguien si yo lo único que quería era ser amigos. Era absurdo para mí. O sea, no cabía en mi entendimiento esa parte. Cuando ingreso al colegio, porque también me cambiaron de colegio, pues las niñas del colegio, básicamente habían dos niñas, habían dos peladas que ya eran desarrolladas, habían perdido algunos años, ya eran desarrolladas, y las benditas pues cogían la manía que cada que el profesor las regañaba o perdían un examen, venían y me pegaban a mí, sin ton ni son. Las otras compañeras se quedaban afuera como revisando que no viniera un profesor, las niñas cerraban la puerta y me cogían en la esquina del salón a darme puños en el brazo o a darme cachetadas y a decirme, esta pelada, si es que yo no entiendo, usted no provoca sino pegarle, así me decían. Y yo, pero no entiendo. Me decían, es que tú no eres muy agraciada, entonces no provocas sino pegarte. Y yo no entendía, bueno, sí entendían, entonces ya iba entendiendo porque ya estaba en bachillerato, ya estaba pues como en sexto, séptimo de bachillerato. Yo decía, ¿por qué tanto bullying? O sea, es que no me han dejado descansar, hola. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esto pare? O sea, no entiendo. Y mi mamá, la verdad es que llegó un punto en el que no aguanto más de ver que me hacía y me pegaban en el colegio y me pegaban en la casa, pues en la unidad con todos los... Imagínense que una vez llegó una niña nueva, no, es que este chisme sí es que es muy bueno. Una vez llegó una niña nueva a la unidad donde yo vivía. La peladita un día me invitó al apartamento de ella. No, mi mamá no me dejaba entrar a casas ajenas. Mi mamá me decía que yo tenía que jugar donde ella me viera jugando, pero que yo no podía entrar a casas ajenas. Sin embargo, esa tarde yo entré un momentico y nos pusimos a hablar en la cama y la peladita me contó un poco de cuentos de las demás niñas, pero terribles, que la una se había besado a no sé quién, que se lo había dado a no sé quiéncito y que la otra había hablado mal de la otra. Bueno, en fin. Dios mío, tengo como un pelito, ya. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Wow, tal. Y resulta que cuando yo me voy para la casa, al otro día salgo yo en la tarde, después de que llego del colegio, a buscar a mis amigos, supuestamente, y me estaban esperando detrás de los bloques, que ustedes saben que uno de niño detrás de los bloques se va a jugar, me estaban esperando ahí. Pero hagan de cuenta pandilla, guerra y paz. Hagan de cuenta la escena. El peladito con la cicla, el putisboy, el chacho de la unidad con la cicla así, los demás niños así en su alrededor, niños y niñas en su alrededor, y la peladita al lado del de la bicicleta, la que me había rajado de todos, ahí al lado parada así. Y yo llegué y le dije, hola niños. Y todos me estaban mirando con una cara de odio que yo no, o sea, quedé esputefacta, o sea, sorprendidísima. Y yo, ¿qué pasa? Y empezaron, que tú te pusiste a decir que yo me besé a quién. Y yo, ¿qué? No, yo no fui, fue ella. Y ella, ay, tú sabes que fuiste tú me contaste allá en mi casa. Y yo, ¿qué? No, yo no fui. Nadie me creyó, obviamente, nadie me creyó. Y dije, no, pero ¿y entonces? Y se vinieron hacia mí y me hicieron en círculo. O sea, se me hicieron en círculo y yo en la mitad.
y me empezaron a empujar. Me recibía al otro y me empujaba, me recibía al otro y me empujaba, me recibía al otro y me empujaba. Y así se quedaron. Ya después de la empujada, yo no sé qué es que tienen con mi pelo afro. A mí me gusta que me lo jalen, pero de otras maneras, amigo, pero no así, no así. Pero yo no sé qué tenía mi pelo, pues, ¿será que es porque es esponjosito, que parece como una almohadita? Bueno, no sé, pero siempre me agarraban de mi afro, yo no sé por qué, y me cogían del pelo y me tiraban, y me recibían del pelo y me tiraban, y así estuvieron hasta que llegó el portero y dijo, hey, ¿qué está pasando ahí? Y todos salieron a volar, y yo me quedé ahí, en el suelo, preguntándome qué era lo que pasaba conmigo, porque que estaba haciendo mal, porque nadie me quería, nadie quería estar conmigo, ¿sabes? Sentir ese rechazo no es tan chévere. Y no entiendes en qué momento empiezas a existir si tu vida no vale la pena. Y ese día subí a la casa y recuerdo mucho que mi mamá estaba con mi hermana y yo pues no subía a la hora que tenía que subir y mi mamá me regañó porque ella siempre nos tiene como un horario establecido. Mi mamá la verdad me regañaba mucho porque yo era muy piquiña. O sea, yo quería como que mi alma por todos los medios quería ser libre, entonces me metía pues como no hacía tareas, y yo quería era irme a jugar, así me mechonearan, porque no jugaban pues como mucho conmigo, pero pues me tenían ahí, como la peladita boba que tienen ahí en el combo, a la que le hacen las vainas en las películas, bueno, esa era yo. Y pues ese día llegué y mi mamá me regañó y como ya venía de lo que me acababan de hacer, pues yo no aguanté más. Abrí la nevera y saqué un jarabe que era para parar la taquicardia y me lo tomé todo porque yo ya no quería vivir. Estaba cansada del bullying que me estaban haciendo. Chicos, es que es muy, muy cruel. O sea, eso no se le hace a un ser humano. Y pues ya tantos años, pues yo no aguanté más. Entonces yo dije, no me quieren los chicos de la calle, no me quiere mi mamá, porque pues yo no sabía que me regañaban porque era piquiña, sino que yo asumí que mi mamá no me quería. Entonces yo me tomé ese jarabe de la nevera y recuerdo que me puse a ver televisión y empezó mi corazón a bombear muy fuerte. Me empecé a sentir mareada, se me estaban yendo las luces, se me estaba yendo la vida. Y yo le dije a mi mamá, me acuerdo que yo le dije, a veces se me perdió el trapito. Bueno, y yo le dije a mi mamá, como mami, no me siento bien, no sé qué me pasa. Obvio, yo sí sabía qué me pasaba, me tomé todos los medicamentos que habían en la nevera, pero yo fui y me recosté en la cama. Mi prima, que es médico, llamaron a mi prima que era médico, estaba con taquicardia, me puse blanca, mis labios se pusieron morados y mi mamá llamó a mi prima que es médico y le dijo, denle un acetaminofén y si no, yo con la mano de medicamento en el cuerpo y tras derecho van y me embuten un acetaminofén. Pues claro, eso me puso peor. Se fueron conmigo para urgencias, me internaron en la clínica, mi mamá y mi papá se quedaron conmigo toda la noche. A la mañana siguiente vino el doctor y me preguntó, ¿usted ha tomado algún medicamento? Y yo le dije, pues el acetaminofén que me dio mi mamá. Y el doctor dijo, ¿y no has tomado nada más? ¿Segura? Y yo, no, doctor, nada más. Y estuve en observación, me hicieron un lavado. Bueno, la verdad, no me morí. Aquí estuve, aquí seguí. Y
Nos fuimos para la casa y el doctor me dijo, algo pasó, que su corazón no estaba funcionando y le dio eso. Y yo dije, no, es que imagínese que ayer fue la primera vez que yo me montaba en una buseta, porque como aparte también nos habíamos quedado en la quiebra porque a mi papá le habían hecho un atentado para matarlo, pero pues eso hablamos después también en otro capítulo de Cuca y sus sombras, y él se había quedado sin trabajo, pues la verdad no teníamos para comer, mi papá no conseguía trabajo, entonces pues mi papá vendió el carro, dejamos de tener comodidades y yo tuve que empezar a andar en buseta. Entonces yo les dije que era eso, entonces el doctor, no, eso es normal, y le explicó a mi papá que el miedo, que el corazón, que el cerebro, que las emociones, que bueno, en fin. Y mi papá se tragó ese cuento y mi mamá también. Y nos fuimos para la casa, estuve malita unos días, regresé al colegio y otra vez las peladitas a darme duro y todo el cuento. Y yo, no, qué maricada, a lo bien estoy mamada. Yo no sé, o sea, usted no me dejó ir, pero entonces seguimos en la misma vaina. No, eso no puede ser. Y mi mamá tuvo su primer acto de rebeldía contra el bullying que me estaban haciendo. Me encerró en la casa por 1 año, no me dejó salir, ni a jugar, ni al colegio. O sea, al colegio sí tenía que ir, pero le decía a las profesoras que por favor me vigilaran porque me estaban haciendo bullying. Entonces las profesoras no me dejaban ni a sol ni a sombra, y regresaba a la casa y me encerró como por 1 año, me mandó a hacer la ortodoncia, empezaba ella conmigo en el espejo a decirme lo hermosa que yo era, empezó a alisarme el cabello, empezó o sea, ella también como que reaccionó a todo esto y empezó como a decirme, oye, tú no eres fea, tú eres hermosa, y el patito feo empezó a convertirse en un hermoso cisne. Y me acuerdo que regresé al colegio un diciembre y nadie como cuando Betty la Fea se transformó, así. Y todos decían, ¿esa eres tú? Y yo, sí, esa soy yo. Tenía 16 años. Y me decían, ¿esa eres tú? Y yo, sí, esa soy yo. Y estaba en el salón, cuando se fueron los amigos, pues llegó la peladita. Llegó la peladita a hacerme la que siempre me hace. Yo la esperé. Yo dije, listo, yo ya no soy un patito feo, yo soy un cisne. Por lo tanto, me van a respetar sí o sí. Me acordaba de lo que me dijo mi papá, que yo tenía que ser fuerte, que yo no me podía dejar. Yo dije, no me voy a dejar, no me pienso dejar. Y se me vino la peladita, mira, yo todo lo vi en cámara lenta. Ella se saltó el puesto, así como cuando las gaminas miquitas se saltan un puesto, bueno, así. Y ya iba a preparar el puño. Mi vida santa, agarré yo un puesto pues de los puesticos, pues donde uno se hace a tomar clase. Agarré el puesto, mamita, y ¡bum! Se lo mandé y le abrí la frente. Hasta ese día me dejaron de hacer bullying. Eso fue automático. Todo el mundo se dio cuenta. Y la coordinadora vino y todos mis compañeros me defendieron. Dijeron, no, es que ella fue a pegarle y no sé qué. Obviamente pues me suspendieron, pero santo remedio. No me volvieron a hacer bullying, no me volví a dejar que me hicieran bullying. Y empecé a recuperar mi poder personal, ingresé al modelaje y a mí el modelaje me ayudó un montón. Miren, no se imaginan, el profesor de modelaje empezó a decirme, tu afro es hermoso, tu afro es precioso, mírate esa pasarela, y empezó a enseñarme cómo caminar, cómo mirar, cómo amarme en el espejo. Los diseñadores querían que yo desfilara para ellos.
O sea, yo empecé otra vez a recuperar, empecé a saber que tenía autoestima, empecé a saber que era una mujer hermosa, empecé de todas a todas por el mundo a darme cuenta que yo valía la pena y que yo era lo más hermoso de este mundo. Claramente, pues con el tiempo, pues obviamente no se superó del todo hasta ahora que he pasado por todas estas experiencias y pues he aprendido a tomar ese amor propio y a verme hermosa. En la actualidad todavía sigue el acoso, todavía en redes sociales me siguen diciendo fea o me dicen que mi pelo puto, que peínate ese pelo, que eres una tal por cual, que sí, que no, que porque estás tan flaca, que porque estás tan gorda, que porque tan desculada, que no sé qué. O sea, hasta el momento todavía sigue existiendo el bullying. No así como antes, que de a golpes y todas esas cosas, pero todavía existe. Pero ¿saben cuál es la connotación del tema? Que ya soy yo la que tengo el poder. Ahora soy yo la que les dice a ustedes, los que me hacen hate, que me importa un banano lo que ustedes opinen. Ya yo pasé la mierda que tenía que pasar, ya no me interesa. Yo no me armé de coraza, porque la coraza por dentro es un volcán que cuando estalla se lleva todo a su paso. No, yo no me armé de coraza, yo no necesito de corazas. Yo decidí ser vulnerable y yo decidí alzar la mano y pedir ayuda. Y yo decidí dejar que Dios empezara a amarme como yo quería que me amaran. Empecé a amarme como yo quería que me amaran. Empecé a hacerme el amor como yo quiero que me hagan el amor. Empecé a tomarme en el espejo como yo quiero que me tomen. Empecé a vestirme como yo quiero que me vistan. Empecé a tomar mi corona como yo quiero llevar mi corona. Si a ustedes les parece perfecto, si no les parece también perfecto. Y empecé a entender que soy lo más hermoso que hay en el mundo, que soy lo más precioso, que quien como yo, alucinante, apoteósica y pirotécnica, el que opine lo contrario, pues se jode, porque ya no, mi amor, ya no tienen el control, ahora el control lo tengo yo. Y a ustedes que están allá en casa, mis mujeres y hombres hermosos, nadie tiene que decirles lo que valen, nadie tiene que decirles lo que pesan, nadie tiene que decirles cuál es el parámetro de la belleza. Eso que déjenselo a las grandes industrias, que fueron los que nos hicieron también ese daño. Pero nosotros no. Nosotros tenemos el poder de vernos hermosos. Porque la belleza física cambia, pero la podredumbre que tiene el ser humano por dentro, ese sí lleva trabajo solucionar. Y esa misma podredumbre es la que lanzan en redes sociales. Porque no hay amor propio, porque no hay autovalía, porque no hay ese respeto por uno mismo, porque cuando uno se respeta a uno mismo, cuando uno es completo uno mismo, cuando uno tiene amor hacia uno mismo, no tienes por qué ofender a los demás. No tienes por qué hacerle la vida imposible a los demás, no hay necesidad. Nosotros no vinimos a eso y yo tuve que pasar todo eso para hoy entender que la vida es hermosa, que el ser humano es bello sea como sea, crespo, liso, bajito, alto, con uñas, sin uñas, con dientes, sin dientes. Ya no hay más juicios, acabemos con el juicio, dejemos de lanzar juicios y vuelvo con el juicio y siempre se los voy a decir, no hay que juzgar y no hay que hacer juicios. Cada ser humano viene en su proceso, cada ser humano escogió cómo quería nacer. Hay cosas que yo no puedo cambiar, porque ya me las hice, ya que igual yo me siento regia, pero hay cosas en las que sí yo pude cambiar. Y no hay necesidad de como a mí me hicieron daño, entonces yo voy a hacer daño. Lo hice por un tiempo, pero me di cuenta que no, la única que estaba sufriendo era yo. Y de paso hacía sufrir a los demás. Y dije, ¿yo por qué estoy haciendo lo que me hicieron en algún momento? No, eso no puede ser. Y seguí en la transformación y seguí cayendo y seguí cayendo y seguí cayendo y seguí cayendo, pero al día de hoy no caigo más. Yo voy es para arriba.
pero voy para arriba con amor, voy para arriba con propiedad, voy para arriba con criterio, y estoy aquí para decirles a ustedes que son lo más bello que Dios creó. Ustedes fueron un sí rotundo de parte de Dios. No es que a Dios le sobró un poquito de barro y le sobró un poquito de costilla, entonces la hizo usted pues como que, ay, esto me sobra, hagamos esto, ¡pa! No, Él te creó porque tú lo permitiste. Tú le dijiste, yo bajo, yo me ofrezco como tributo. Listo, te amo, hijo, vaya para allá, para abajo. Fuiste un sí rotundo, y si eres un sí rotundo, vive la vida. Vive la vida con amor. Complétate, ámate, sánate y permítele a los demás vivir. Porque si no se meten contigo, pueden hacer lo que quieran con sus vidas. Nosotros podemos ser lo que se nos dé la gana. ¿Sí me escucharon? Nosotros podemos ser lo que se nos dé la gana, sin hacerle daño a los demás. Y padres, por favor, mucho cuidado con sus hijos, mucho cuidado con los niños. Incúlqueles ese amor y ese respeto hacia los demás niños. Y no permitan que en el colegio haya más acoso. Y no permitan que de adultos haya más acoso, porque somos nosotros los que lo permitimos. No es que, ay, me están acosando, pobrecita de mí. No, agarre el toro por los cachos y hágase responsable y empiece a aprender, a desaprender y volver a reconstruirse con carácter, con criterio, pero con todo el amor del mundo, porque a eso vinimos, seres espirituales, a vivir una experiencia humana, y experiencias que nos hagan cambiar y nos hagan fortalecernos en nosotros mismos para nuestra evolución. Les mando un beso gigante, cuídense mucho, recuerden que son completos, recuerden que somos muy amados por quien nos amó primero, y nos vemos en un siguiente capítulo de Cuca y sus sombras. Un besito.